Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, primeramente, estimado ingeniero Mazón, y buenas noches con todos. Ahora quiero hacer una presentación muy breve, muy rápida, mostrando parte de las cosas que vimos en nuestro curso de introducción y tópicos avanzados en dinámica de fluidos y también algunas otras cositas, algunos otros proyectos que hemos ido desarrollando reales para que ustedes vean cómo se aplica esta ciencia de la dinámica computacional de fluidos a proyectos reales. Sí, por ahí, si tienen alguna pregunta, vamos a dejar al final el tema de hacer consultas. Para el final vamos a tener las consultas y pues vayan anotándolas, vayan viéndolas y al final vamos a tener unos minutos para hacer consultas. Ok, bienvenidos. Esta es una plática en la cual no quiero ser demasiado teórico, sino más bien hablar un poco de la experiencia. Como mencionó Gabriel, mi experiencia es bastante amplia, bastante dilatada en la parte de CFD. Hace desde el año 2009 estoy trabajando con herramientas de CFD cuando trabajaba para General Motors México en mi maestría en ingeniería automotriz que la hice en el Tecnológico de Monterrey. Y ahí ya fuimos trabajando, ya fuimos haciendo análisis de CFD en vehículos reales y con herramientas avanzadas, cosas que no se conocían acá en el país, al menos hasta esa época, y que pues herramientas que hemos venido trayendo también para acá al Ecuador. Y también pues obviamente cosas que son diferentes y que nos ayudan en nuestro trabajo. Ok, y hablo de las herramientas con las que trabajábamos dentro de General Motors México, que son las herramientas de Altair, ¿sí? Las herramientas de Altair básicamente son el estándar en la industria, ¿sí? Y cuando me han preguntado, y que me han preguntado muchísimo, oiga, ¿y el ANSYS? Pues realmente el ANSYS, bien, gracias. En General Motors tenían todas las herramientas que ustedes se pueden imaginar, igualmente en el TEC. Eso es uno de los temas que nos hace falta acá en el Ecuador, ¿no es cierto? Nuestras universidades deberían tener las herramientas de todos los programas porque a la final son nuestro bagaje y son nuestra mochila de herramientas con la cual nos enfrentamos al mundo. Allá en la universidad había todos los softwares que se puedan imaginar y en la industria también tenían todos los softwares que se pueden imaginar. Pero ¿qué usaban? Usaban evidentemente lo más versátil, lo que más funcionaba, lo que mejor funcionaba y lo que estaba enfocado a ahorrar tiempo, a ahorrar recursos, a optimizar recursos y sobre todo a hacer simulaciones que son bastante complejas en realidad de una manera versátil y de una manera rápida. Acá les vamos a mostrar un poco de esta parte. Voy a compartirles la pantalla. A ver, permítanme compartir la pantalla que tengo por acá. Un segundo nada más. Estamos por aquí. Listo. Compartamos la pantalla por acá. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar acerca de aplicaciones y fundamentos prácticos de la dinámica de fluidos. Les voy a mostrar más aplicaciones en un momento en el cual pues vamos a ver también un poco de aplicaciones en diferentes industrias, ¿sí? Y al final de esta charla, quédense hasta el final, vamos a ver una aplicación real, una aplicación de un proyecto real que justamente lo estamos terminando casualmente esta semana y que les voy a mostrar una presentación con la que trabajamos con nuestro cliente final. ¿Ok? Entonces, muy rápidamente hablemos de fundamentos y de las aplicaciones de la dinámica computacional de fluidos. Y acá, eh, definiendo muy rápidamente qué es CFD, básicamente hablamos de CFD cuando hablamos de una disciplina que utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver problemas que involucran fluidos. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que la parte de mecánica continua está gobernada por una serie de ecuaciones diferenciales, pero pues que tenemos una manera de resolver esas ecuaciones diferenciales. Cuando nos metemos a los fluidos, digamos que esas ecuaciones diferenciales cambian y se multiplican. ¿Por qué digo que se multiplican? Porque ahí estamos hablando no solamente de las ecuaciones de conservación de energía, de conservación de masa, sino que hablamos de ecuaciones de viscosidad. Cuando estamos trabajando con sólidos continuos, pues no tomamos en cuenta la viscosidad al moverse entre sólidos, digamos, pero cuando ya estamos hablando de de un sólido moviéndose en un fluido, tenemos que hacer ese tipo de consideraciones y muchas otras consideraciones más. Eso es lo que le
le da un tramito un poquito más, digamos, un poquito, entre comillas, de complejidad a lo que es la mecánica de fluidos, ¿ok? Entonces, la complejidad aumenta y por ese tipo de complejidad aumentada, este CFD se fundamenta en tres pilares básicos, ¿no es cierto? La mecánica de fluidos, la clásica, la desarrollada por gente como Navier-Stokes. Aquí, como dato curioso, las ecuaciones de Navier-Stokes no tienen solución analítica, ¿no es cierto? Y todavía hay un premio de $1 millón para quien se anime y si logran resolverlo, ¿ok? En mi clase de dinámica de fluidos lo vimos en el semestre pasado o en la corte pasada y ahí les pasé un link. Les voy a pasar un link si es que se animan a entrar a la maestría, ahí para que se apunten al concurso. Pueden ganar $1 millón, por supuesto, si es que logran resolver las ecuaciones combinadas de Navier-Stokes que en clase las deducimos. Luego, la parte matemática proporciona los métodos numéricos. Una cosa es que exista la matemática, una cosa es que existan las ecuaciones. Otra cosa muy diferente es el método de, si es que no se resuelve, por lo menos aproximarse a la solución. Y ahí es donde viene la matemática, ¿no es cierto? Y la computación es un pilar fundamental del CFD. ¿Por qué? Porque una vez teniendo ya las ecuaciones constitutivas, una vez teniendo la matemática, no saco mucho con esos dos parámetros porque yo no tengo una manera de hacer eficientemente la solución o la aproximación de esas ecuaciones. Entonces, ahí es donde entran estos tres pilares fundamentales de lo que es la dinámica computacional de fluidos ahora. Y es un laboratorio virtual. ¿Por qué? Porque el paradigma actual me dice que el tercer pilar de la computación me permite hacer cálculos, me permite hacer simulaciones, me permite correr modelos antes de realizar prototipos. Ya vamos a hablar de esto en una siguiente diapositiva. Entonces, cuáles serían, digamos, ciertas limitantes que yo tengo dentro de la dinámica de fluidos? Por ejemplo, si es que ustedes son de los que les encanta la parte analítica, la parte teórica, ya les dije, y como siempre les digo, perfecto. Hay soluciones exactas a determinados casos puntuales de las ecuaciones de Navier-Stokes, a determinados casos puntuales. No son más de tres. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el resto? Son casos y recalco el muy específicos. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos si es que yo quiero trabajar con un modelo de un vehículo? ¿Qué hacemos si es que yo quiero modelar un tanque? ¿Qué hacemos si es que yo quiero modelar una torre de destilación? Pues realmente a mano no se va a poder. La experimentación física es otra de las aristas por la cual también podemos estudiar fluidos y que es fundamental, evidentemente, probar lo que me salió a mano en las ecuaciones con lo que tengo en la fundamentación física o lo que me sale en la física. Pero ¿qué sucede? Los túneles de viento son bastante complicadas. ¿Y qué hicimos con mis alumnos en otra maestría en donde estaba hablando específicamente de la parte aerodinámica? Pues les mandé a leer un libro. No sé si ustedes han leído el libro que se llama Cómo construir un auto. Cómo construir un auto de Adrian Newey. Les recomiendo, de nuevo, si es que nos vemos en las aulas de la maestría, les voy a compartir ese libro. Y en ese libro es súper interesante porque en ese libro Adrian Newey comparte sus experiencias. Si ustedes no conocen a Adrian Newey, pueden googlearlo. Adrian Newey es considerado hoy el gurú del diseño aerodinámico en la Fórmula 1. ¿Sí? Campeonatos tiene muchísimos y con muchas escuderías, sí, empezando por Williams, el famoso vehículo FW24, me parece que era el vehículo que tenía todo automatizado, no es de la suspensión activa, si ustedes son fans de la Fórmula 1, ese vehículo fue diseñado por Adrian Newey. Así como tiene muchos laureles, también tiene manchas en su carrera, ¿no? El vehículo en el que falleció Ayrton Senna también fue diseñado por Adrian Newey. Imagínense ustedes el talante de esta figura en la parte de ingeniería, uno de los gurús. Si es que les gusta este tema de aerodinámica, tienen que seguir el trabajo, o tuvieron que haber seguido el trabajo de Adrian Newey. ¿Y qué dice Adrian Newey? A dónde iba con mi anécdota. Él no es ingeniero mecánico, él es ingeniero aeronáutico, graduado en, me parece que la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Y él, Southampton, perdón, Southampton. Y él menciona que desde los primeros años de la universidad ya hacía sus prácticas en el túnel de viento de la universidad.
Y a estos alumnos de esta maestría les pregunté, oigan, ¿y qué universidad tiene un túnel de viento? Me comentaban que una universidad en Quito puntualmente tiene un túnel de viento a escala, ¿sí? En la ESPE donde yo estudié Sí, pues ya también me teníamos imagino un que no túnel de pienso. viento a escala. Este túnel de viento que menciono era un túnel de viento uno a uno. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? La construcción de un túnel de viento evidentemente va a requerir una inversión que va mucho más allá de nuestros propios bolsillos, sino que va a requerir una inversión ya sea privada o ya sea pública, pero una inversión grande, una inversión onerosa. Entonces, ¿cómo puedo yo ah, dejar de hacer investigación? No puedo decir, pues dado que no hay inversión, dejo de investigar, dejo de estudiar. No, lamentablemente no es así. No podemos pararnos, no podemos parar nuestro camino de esa manera. Entonces, la dinámica computacional de fluidos es una forma de mantener la investigación, el desarrollo, de seguir haciendo investigación y desarrollo con pruebas numéricas, con pruebas a través de computadora. Porque a la final, si es que yo sé setear correctamente mi modelo de dinámica computacional de fluidos, a la final lo que estoy teniendo es un laboratorio virtual para fluidos. ¿Ok? Un laboratorio virtual para fluidos. Y ese es el objetivo de esta maestría, específicamente de mi clase, y ese es el objetivo, hacer que ustedes aprendan a setear una herramienta que está específicamente diseñada para dinámica computacional de fluidos, como es Hypermesh CFD, y que tengan resultados adecuados, que logren simular cosas súper complejas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí rápidamente unas ventajas y unas limitaciones de lo que es dinámica computacional de fluidos. Ok, unas ventajas y unas limitaciones. ¿Cuáles serían las ventajas? Ya un poco pueden ir infiriendo este tema de las ventajas. Dinámica de fluidos siempre implica reducción de costos, reducción de tiempo. Ok, reducir costos. O sea, yo, si es que me demoro haciendo un vehículo 5 años y de esos 5 años, 2 años son de pruebas en túnel de viento, pues con la dinámica computacional de fluidos puedo reducir esos 2 años a un año, esos 2 años a medio año en pruebas en túnel de viento, ¿sí? Eso lo cuenta Adrian Newey en su libro, que antes demoraba muchísimo en desarrollar Fórmula 1 nuevos y ahora lo que hace es de año a año va haciendo cambios, va desarrollando cosas nuevas cuando cambia el reglamento, pero si no va haciendo ajustes y afinaciones a los diseños. Y es una herramienta fundamental. Y aquí también otro tema interesante, ustedes van a decir, pues seguramente Adrian Newey es un experto en CFD. Adrian Newey prácticamente no sabe manejar la computadora, no sabe manejar los programas, ¿sí? Ella en Newey es de la vieja escuela. El hombre dibuja a mano sus diseños y sus ingenieros son quienes traducen primero al CAD los diseños y luego utilizan las herramientas que, dicho sea de paso, y este también es una estadística que no es muy conocida, el 90% de equipos de la Fórmula 1 utilizan la herramienta que vamos a ver en mi materia en esta maestría que es HyperMesh CFD, ¿sí? Entonces, llévense en mente ese dato. Y mucha gente me ha dicho, ¿y por qué no se sabe? ¿Y por qué no hay información sobre eso? Pues porque realmente ahí sí los equipos se quieren aprovechar y cobrar mucho el tema de publicidad. Sin embargo, es la herramienta que más se utiliza en los centros de ingeniería de los equipos de la Fórmula 1, Hypermesh CFD. Entonces, muy seguramente, en donde estaba trabajando o donde trabaja actualmente Adrian Newey, sus ingenieros que pasan de los dibujos a mano al CAD y del CAD a la computadora, al CFD, muy seguramente estén utilizando Hypermesh CFD para mallar, para hacer la malla, y probablemente OptiStruct para hacer la solución, o probablemente otra herramienta o otro tipo de herramientas para hacer la solución. Pero de que mallan en Hypermesh CFD, casi seguramente están mallando en Hypermesh CFD. Luego, una visualización profunda, una visión detallada de lo que yo quiero ver, ¿no? El campo completo. Va a ser muy difícil en un túnel de viento ver el campo completo. En cambio, en una herramienta CFD, como Hypermesh CFD, nosotros podemos ver el campo completo y así tener una idea clara, exhaustiva, de qué es lo que sucede con cada uno de los puntos en el campo de presión, el campo de velocidad, en donde a mí me interese. Luego, simulación de escenarios extremos. Va a ser muy difícil que al túnel de viento le podamos poner a 200 kilómetros por hora, exageradamente hablando, ¿no es cierto? Sin embargo, en una simulación, si estamos simulando un túnel de viento virtual, sí podemos poner esa velocidad y realmente ver qué es lo que sucede. Y herramientas de optimización. Es una herramienta
excelente de la parte de optimización. ¿Optimización cómo? Optimización de qué es lo que pasaría si, ¿no? Facilita la exploración paramétrica. Justamente estamos desarrollando ahora un proyecto con mi equipo. No es de CFD, es de la parte estructural, pero realmente el cliente nos ha dicho, a ver, tenemos los espesores de tubería en una estructura, yo quiero saber cuál es el espesor óptimo, pero tiene solamente en el mercado tal, tal y tal espesor. Entonces ahí es donde utilizamos el diseño paramétrico, ¿no es cierto? Si es que tenemos un tiempo, vamos a mostrarles esa presentación de diseño paramétrico, aunque se sale bastante del scope de esta charla, ¿no? Y las responsabilidades del usuario. ¿Cuáles son las responsabilidades del usuario? Esto es algo muy interesante que usualmente en cursos de software como tal no se ve, porque evidentemente un curso de software sería aprender a manejar el software y nada más. Acá lo que estamos viendo es en global, a el método, a la dinámica computacional de fluidos. No necesariamente una solución convergente significa que la solución es precisa, ¿no es cierto? Una solución convergente significa que entre diferentes soluciones que va calculando el programa no hay un error, no hay una diferencia. Sin embargo, pues ahí hay que estar siempre pendiente de qué es lo que entra y qué es lo que sale de la simulación CFD. Las imágenes coloridas pueden ser muy bonitas, pero acá es donde prima el criterio del ingeniero para interpretar a ver si esa imagen bonita es adecuada o no es adecuada. Y la dependencia del usuario. ¿Cuál es la dependencia del usuario? ¿Han oído ustedes que los softwares eh, están validados desde fábrica? Sin embargo, no hay una garantía en resultados del software? Y les comparto esta experiencia porque dentro de mi empresa, que se llama COINAB, que es el primer laboratorio acreditado de ensayos estructurales en Latinoamérica, lo primero que el ente acreditador nos preguntó fue, oiga, ¿y cómo valida el software? Lo primero que hice fue es irme al TAIR y decirles, bueno, denme un certificado de que el software es validado. ¿Y qué es lo que me contestaron ellos? Ellos me dijeron que el código está validado y el organismo acreditador puede dar fe de ello porque una herramienta que se encuentra licenciada tiene de por sí un código validado, es decir, está bien programado. El hecho de que sea una herramienta con licencia, que yo pague una licencia, me asegura de que el código está muy bien programado. Eso no lo tienen, por ejemplo, las herramientas open source, y es otro tema del que hablaremos también. Sin embargo, sin embargo, desde Altair me dijeron, nosotros no podemos validar o asegurar resultados, dar garantía de resultados. ¿Por qué creen que no se puede dar garantía de resultados? Porque hay una dependencia grande del usuario, ¿ok? Grandísima del usuario, específicamente cuando hablamos de elementos finitos, como es este caso. El usuario mejor dicho, del usuario depende críticamente la calidad de malla. Y esa calidad de malla, depende fundamentalmente la calidad de los resultados. ¿Ok? No es cuestión acá de aplastar un botoncito y ¡pum! Se me hizo la malla y ¡pum! Ya están los resultados. No, para nada. Al contrario, la calidad de malla es fundamental para obtener resultados correctos, ya sea en estructural, ya sea en CFD, ya sea en cualquier análisis que estemos analizando, hablando, valga la redundancia. Sin embargo, aquí en CFD es crucial, es fundamental la calidad de la malla. Y evidentemente, esa calidad de malla es decisión y es conocimiento del usuario. ¿Ok? Entonces, si es que yo hago una buena malla y tengo un buen conocimiento de cómo hacer malla, evidentemente tengo una mejor y mayor probabilidad de que esos resultados sean adecuados. Sin embargo, si yo no sé hacer mallas o no me preocupo de las mallas, ¿sí? Y siempre he estado en contra de quienes nos quieren vender en redes, de que hicimos, aplastamos un botoncito y se hizo la malla y listo. Ya está bien bonita la malla y excelente, y con eso ya salimos. Siempre he estado en contra de eso, ¿por qué? Porque yo lo vivo día a día y cuando tuve que pasar una auditoría del ente acreditador, pues ellos me dijeron, oiga, ¿y aquí cómo es que hacemos las mallas? ¿Cómo es que están las mallas? ¿Cómo me demuestra que existe una calidad en la malla? Ok, me explico. Entonces, por ahí va el tema, ¿sí? Por ahí va el tema. Y no solamente en eso, en los innumerables proyectos que hemos desarrollado acá dentro de COINAP, pues la calidad de malla ha sido fundamental para el éxito de ese proyecto. Entonces,
si es que nosotros creíamos, o éramos de las personas que creíamos, como los videos que se ve en redes sociales, ¿no? De ¡puc! Aplastan un botoncito, ya está la malla y ¡pum! Ya están los resultados, ¿sí? Si es que nosotros creemos que eso es elementos finitos, pues realmente acá estamos equivocados y estamos más bien para compartir el conocimiento, la experiencia, este bagaje de tantos años en este ámbito de mi persona. Hablo de este tema, de este bagaje, ¿no? Entonces, para dejarlo claro, la malla es fundamental. La malla es fundamental, ¿sí? Y hay muchísimos, si alguien de ustedes ha visto o ha seguido en TikTok el canal Ingeniería Avanzada Ecuador, donde ahí aparezco yo, eh, es increíble que básicamente nadie en redes hable de este tema tan importante de la malla. Todos dicen que, que SolidWorks es lindo, que SolidWorks es fácil, que SolidWorks, no tengo nada en contra de SolidWorks, pero yo soy el único que tiene este mensaje y que dice que la calidad de la malla es fundamental y que SolidWorks no malla bien. Entonces, los resultados que da SolidWorks son malos. Entonces, SolidWorks no sirve para simular. Es una cadena lógica. Sin embargo, hay mucha gente que me dice que no, que se enojan, que presentan comentarios odiadores. Realmente, ya cuando ustedes se pongan a estudiar mucho más a profundidad este tema, van a ver que no lo digo solamente yo, sino gurús, mucho más gurús que yo, que este tema de la malla es fundamental. Entonces, este tema del mallado requiere conocimiento, requiere un juicio experto y requiere sobre todo criterio del ingeniero que se va desarrollando en cada proyecto. Y eso lo haremos en la práctica en esta maestría. Un poco de aplicaciones. Es importantísimo ver aplicaciones, cómo se está aplicando en el mundo, cómo se está aplicando en el mundo CFD. Entonces, desde la parte aeroespacial, desde la parte automotriz, pasando por la parte biomédica, pasando por energía, medio ambiente, pasando por deportes de alto rendimiento, hay un sinnúmero de aplicaciones de CFD, las cuales pues obviamente podemos llegar a hacerlas, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte aeroespacial, ¿sí? El modelado de aviones, y aquí miren esta malla bastante gruesa, bastante feíta, sacado de, sacado de una presentación antigua. Em, Interesante ver la parte aeroespacial es una de las primeras que evidentemente desarrollaron este tipo de herramientas, ya sea para distribuciones de presión, ya sea para el análisis mismo de aviones completos. Y acá vemos un ejemplo de malla que pues hay oportunidades de mejora en esa malla, ¿no es cierto? La parte automotriz, qué es lo que está pasando en los vehículos, qué es lo que está pasando en la parte de abajo de los vehículos, qué es lo que está pasando. Esto es bien interesante, ¿no? Cómo es la distribución de temperatura en el habitáculo. Tenemos igualmente, este es un proyecto nuevo que vamos a compartir con quienes entren a la maestría, una simulación del habitáculo, de la parte interna de un vehículo. Cómo es que lo podríamos hacer y cómo podemos determinar si es que estamos en la fase de diseño de un vehículo o si es que queremos probar cómo está la eficiencia del aire acondicionado, dónde poner exactamente, por ejemplo, las salidas de aire, ¿no? Y cómo se está distribuyendo ese aire también es un caso de éxito interesantísimo. Este proyecto lo desarrollamos hace ya varios años. Esta es la interfaz muy antigua de Hypermesh, pero lo interesante acá es el mallado, ¿no? Un mallado bastante fino para este fórmula, un fórmula SAE, y acá las líneas de velocidad, ¿no es cierto? Las famosas líneas a las cuales es tangente el vector velocidad en cada uno de los puntos, ¿sí? En la parte automotriz hay, de hecho, les voy a mostrar varios ejemplos interesantísimos que están muy ligados a la parte automotriz. En la parte biomedicina hay implantes dentro del sistema arterial, sistema venoso de las personas, los cuales se diseñan con herramientas de CFD. Entonces es importantísimo saber, entender qué es lo que se puede hacer, ¿no? La parte IVAC, ¿qué es la parte IVAC? Es la parte aire acondicionado y vibraciones también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá en una sala? ¿Cuál es la mejor estrategia para refrigerar esa sala? ¿Cuál es la mejor estrategia para la circulación de aire en un sistema de ventilación de aire acondicionado? Todos estos son problemas factibles de la resolución con CFD. En Oil and Gas, el llenado de tanques, la simulación, que esta sí es una simulación bastante avanzada, bastante pro, de torres de destilación, por ejemplo, quédense hasta el final, que al final vamos a ver esa presentación. Em, plataformas petroleras offshore y realmente cualquier tipo de equipo en el cual esté involucrado un fluido
es factible de simularlo, ¿ok? A ver, en este punto les voy a mostrar algunas otras aplicaciones que las tengo por acá, ¿sí? Por ejemplo, hablando de aplicaciones, este es bien interesante. Este es un flujo turbulento en una superficie esférica. Nada más que un flujo turbulento. Entonces es bastante simple si ustedes se fijan, pero realmente es muy interesante desde el punto de vista de aplicación de las ecuaciones, ¿no es cierto? Miren, es hasta hipnótico ver este tipo de simulaciones lo hemos hecho acá en el laboratorio, ¿sí? Lo que les mencionaba, la parte de turbulencia en Fórmula uno. Vamos a hacer, de hecho, con la anterior corte nos demoramos como 4 horas, un poquito más, un poquito menos, un sábado entero, hicimos la simulación y la corrida de un Fórmula uno. ¿Ok? En esta corte también, si es que ustedes se deciden entrar, también les voy a mostrar los resultados de esa simulación de ese Fórmula uno. Interesantísimo. Y fuimos viendo detalle a detalle cada una de las superficies y de las consideraciones que se debe tener en cuenta para el mallado, que como ya mencioné, y soy muy reiterativo en esto, es fundamental para poder tener unos resultados adecuados. Acá se ve, y para hacer esto obviamente se requiere un poder computacional brutal, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hacer en nuestras computadoras y en función de que tengamos pues nuestras computadoras, como mencioné, y poder dejarle corriendo un par de días. Recuerdo que mis estudiantes de la corte anterior, que mis maestrantes de la corte anterior, habían dejado varios de ellos un par de días corriendo, pero a la final se pudo, se logró realizar la simulación de un Fórmula uno. Yo tengo la geometría, es bastante detallada, entonces a quienes se decidan entrar a la maestría, pues vamos a hacer ese ejercicio de cajón como finalización de mi módulo. Ok, ay, ¿qué está pasando con esto? No sé qué. Una disculpa. Nuevamente vuelvo a poner la presentación. ¿Qué es esto de acá abajo? Es una interacción fluido-estructura. Es una interacción fluido-estructura. ¿Qué es esto de interacción fluido-estructura? Una interacción fluido-estructura no es más que yo verificar a mi componente en el campo, en el espacio, en el volumen de control, en donde estoy trabajando con mi fluido, verificarlo, a ver cómo está comportándose aerodinámicamente, pero también mapear esas fuerzas, ¿sí? Mapear esas fuerzas y trasladar esas fuerzas a un software de elementos finitos estructural para verificar si esas fuerzas pueden llegar a romper, por ejemplo, a este perfil ala. A eso se refiere la interacción fluido-estructura. Y es interesante porque estamos ahí combinando, estamos haciendo multifísica, ¿no? Estamos combinando esta parte de la dinámica de fluidos, de la dinámica de fluidos, juntamente con la parte estructural. Y con ello estamos logrando cargas realistas en nuestros componentes. Por acá igualmente, fíjense, lo que tenemos acá es súper interesante la parte de por qué se empaña o cómo lograr tener una estrategia adecuada para desempañar mi parabrisas si es que yo tengo hielo en el exterior, ¿no? ¿Cuántos grados Celsius tengo y cómo lograr que en el menor tiempo posible, esta simulación tiene 20 minutos, al cabo de 20 minutos ya se está desempañando? Pero si es que yo quiero bajar ese tiempo, ¿qué es lo que hago? Acá yo puedo controlar los flujos y qué es lo que tengo que hacer para bajar ese tiempo, ¿no? Y acá es interesantísima esta parte, qué es lo que está pasando en la parte interior, debajo del capó de un camión, ¿sí? Cómo está moviéndose el flujo alrededor de ese motor y qué tanto está refrigerando ese flujo. Hay más aplicaciones. Este es muy interesante. Este es muy interesante. Esta es una aplicación para la NASA. Sí, se hizo hace algunos años ya, pero es una aplicación en la cual se simula el amarizaje de este módulo, de este satélite, ¿no? Entonces, lo que se quería era, evidentemente, mejorar el diseño y optimizar el diseño para que el momento en que regrese a Tierra, haga su amarizaje, aterrice de esa forma, de la forma en que estamos mostrando. Y eso se logró, pues, con dinámica computacional de fluidos y haciendo aquí una Fluid Structure Integration, juntamente con radios, ¿sí? El solver que resuelve estas simulaciones se llama AcuSolve, ¿ok? Y el solver que hace esta interacción fluido-estructura se llama radios, ¿ok? Otro ejemplo interesante,
es cómo se está agitando o qué está pasando en el fenómeno de sloshing. Ustedes habrán escuchado seguramente el fenómeno de sloshing. Es el movimiento interior del fluido en un tanque. Pero ¿cómo es que puede afectar ese movimiento a la dinámica de este tanque? Por ejemplo, se lo puede estudiar de manera correcta y con excelentes resultados con este Solver Radios, por ejemplo, y con Acusol, haciendo la malla en Hypermesh CFD. Acá arriba vemos el aterrizaje, el amarizaje, más bien dicho, perdón, el amarizaje de un helicóptero, perdón, el amarizaje de un helicóptero en el mar. Sí, también es un caso de interacción fluido-estructura. Y acá lo mismo, el amarizaje de un avión. ¿Sí? Acá estamos utilizando otra técnica de simular fluidos que se llama SPH, ¿sí? SPH, para el tema de impactos. ¿Ok? Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar el alcance de simular fluidos, no solamente centrándonos en la parte aerodinámica, no solamente centrándonos en la parte estructural, sino que haciendo una interacción y logrando que esos dos fenómenos actúen de la mano, los resultados de uno entran como inputs en el otro y con ello yo puedo tener simulaciones mucho más, mucho más mucho más exactas. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. A ver, déjenme ver acá, me parece que tengo otra aplicación. Ah, la parte de turbinas también, ¿no? La parte de turbinas es interesantísimo porque ya ustedes se van a dar cuenta, y muchos de mis estudiantes me lo dijeron, nos lo dijeron, la parte de la simulación de turbinas requiere eh, la mayor parte de veces que la calidad de malla sea adecuada y es súper complicado en herramientas que no son especialistas en el mallado. ¿Ok? Es súper complicado hacer un mallado con herramientas que no son especialistas en la parte del mallado. Acá hay realmente en el mercado pocos especialistas en mallado. Pocos especialistas en mallado. Uno de esos especialistas se llama Hypermesh. Otro de esos especialistas, por ejemplo, si ustedes investigan, se llama ANSA. ¿Sí? ANSA. Esos dos programas son, digamos, la punta de lanza en Mallado. Luego viene el resto. Pero Hypermesh y ANSA son la punta de lanza. ¿Por qué creen ustedes que son prácticamente estándares en la industria? Porque se dedicaron a hacer herramientas específicas y muy avanzadas en la parte de mallado. ¿Ok? Esta parte de mallado aplicada a fluidos es lo que es Hypermesh CFD. Y con eso se pueden hacer simulaciones como este tipo, ¿no? Como de este tipo en las cuales veamos realmente el comportamiento de esta turbina Pelton y veamos cómo está trabajando para producir la energía, para producir la potencia que va a mover luego mi generador. Entonces, aquí la aplicación es clara. Yo puedo tranquilamente modelar y mejorar ese perfil hidráulico de esta turbina en función de las simulaciones que yo tenga, ¿ok? Sí, perfecto. Muy bien, regresemos a nuestra presentación original que estamos por acá. Muy bien, a ver. ah, 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 Esta no es. Aquí estamos. Muy bien, perfecto. Entonces, muy rápidamente, en tres pasos, cómo se hace una simulación CFD? ¿Cómo se hace un análisis CFD? Rápidamente, en tres pasos, ¿sí? En tres pasos. El primero, el preprocesamiento. De esto es de lo que he hablado en la parte de mallado, el preprocesamiento, ¿sí? El preprocesamiento es fundamental la parte de poder hacer una malla correcta, una malla adecuada. Una vez que yo tengo la malla, ya lo que hago es, me encanta decir que es que me deslindo del problema. En lugar de ponerme a resolver las ecuaciones, a echar un lápiz y papel y matarme resolviendo las ecuaciones diferenciales, ahí lo que yo hago es, una vez que está bien bonita mi malla, ese es mi trabajo, por eso es un arte también, ¿no? Una vez que hago muy bien, muy bonita esta malla, lo que le digo al programa es, ok, aquí tienes tu malla, resuélveme. Eso es del solver. ¿Ok? Eso es del solver. Por eso aquí hablé de un nombre de un programa, ¿sí? Aquí hablé de Hypermesh CFD y en cambio el solver hablé de otro nombre de otro programa. Realmente ya operativamente hablando está todo integrado en una sola interfaz, en Hypermesh CFD. Sin embargo, hay que entender que quien resuelve no es la interfaz bonita, no es donde yo mallo, es otro programa a la final donde se exporta y se resuelve la, la simulación. Y el postprocesamiento es otro programa
en el cual yo recibo esos resultados y ahí sí voy viendo gráficamente, analíticamente, qué resultados son los que voy teniendo. ¿Ok? Usualmente en software licenciado, digamos, estas tres fases están condensadas en una sola. Por ejemplo, en ANSYS, en la interfaz de ANSYS o en la interfaz de Fluent, yo puedo vallar automáticamente esa malla se va para resolución y regresa para el postprocesamiento. Lo mismo ocurre en HyperMesh CFD. En HyperMesh CFD Mayo, esa malla se va para solución y regresa a la interfaz de HyperMesh CFD. ¿Ok? Pero por ejemplo en software libre, en open source, yo tengo que hacer una malla en un programa en una interfaz distinta a la de la solución, que es otra interfaz totalmente diferente en donde me resuelve y para hacer el postprocesamiento es otra interfaz más. Entonces, en lugar de tener que aprender un programa, yo tengo que aprender tres por lo menos cuando estoy utilizando software libre, que es interesante, sí, es muy bueno. Lo utilizan también empresas, pero ¿qué creen? El software libre también lo cobran para empresas, ¿ok? Y eso es algo que nos queremos comprar. Realmente no nos están vendiendo eso, pero nos queremos comprar que el software libre es gratis. El software libre, cuando yo estoy trabajando en una empresa, como empresa, si es que tengo que cumplir normas, las normas siempre me van a pedir que un software que tenga una garantía, como mencioné hace un momento, que sea validado, que ese código sea validado. Si es que es un software libre, evidentemente no hay nadie que valide eso. No hay ninguna normativa de programación de la empresa que valide eso. ¿Por qué? Porque pudo haber venido una persona en la distribución del código que modifique el código, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estoy seguro yo que ese código es el adecuado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay procesos y hay empresas especializadas que validan los códigos, pero ahí sí los costos son bastante altos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde hay que poner en una balanza, ¿no? ¿Quiero pagar una licencia o quiero pagar la validación de un software libre? Evidentemente estoy hablando para proyectos de gran envergadura, ¿no? Ahora, claro, si es que yo quiero simular mi carrito y no necesito una validación, por supuesto que puedo usar un software libre y por supuesto que se hace así, pero evidentemente estamos estudiando o vamos a estudiar una maestría para hacer proyectos grandes, proyectos que requieran todo el conocimiento, que requieran toda la preparación. Para ello, pues evidentemente hay que tener estas bases para poder tomar decisiones adecuadas y correctas. ¿Ok? Hablando nuevamente de la malla, ¿por qué es tan fundamental? ¿Sí? ¿Por qué es tan fundamental? Y si ustedes se fijan, de nuevo, creo ser de las pocas personas en redes que intenta transmitir este conocimiento, que no lo hay, de hecho, que no lo hay. Luego, sí he recibido comentarios de gente muy conocedora de este tema que me dicen, sí, sí, tienes toda la razón y es la verdad, y en mi empresa se hace así, yo lo hago así, y bla, 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 bla. Digamos que eso es un 5% probablemente de todos los comentarios que recibo. El 95% restante que comenta, pues siempre se va a que no, que es lo más usado, que por qué será que toda la gente lo usa, que sí, que es el más popular, que hay mucha gente que lo usa. Estamos midiendo mal. Estamos midiendo mal la calidad de nuestras propias simulaciones y la calidad de nuestro propio software. No debería ser el parámetro quién lo usa o quiénes lo usan, sino realmente si es que tiene, por ejemplo, herramientas que me permiten hacer mallas de calidad. Ese es el verdadero parámetro. ¿Sí? No, no si es más popular que otro, ¿sí? No si es menos popular que otro, no si es que lo usa más o lo usa menos. Y ese es el típico argumento en redes. Ah, pues que lo usa mucha gente y es bastante probable que esa mucha gente esté equivocada. De hecho, están equivocados. Pero aún así seguimos y seguimos en esa rueda interminable de no ver con claridad qué es lo que está correcto desde el punto de vista técnico. Pues aquí está claramente una diapositiva donde se ve qué es lo correcto desde el punto de vista técnico, ¿no? La malla es básicamente los subdominios en los que yo divido a mi espacio de diseño, a mi volumen de control, básicamente, ¿no? Entonces, yo al volumen de control grande, ay, perdón, al volumen de control grande, y fíjense, acá está una malla de un Fórmula 1, precisamente del Fórmula 1, a este volumen de control grande, pues obviamente yo no lo voy a poder resolver con una sola ecuación, ¿sí? Lo que hago es dividir en pequeños triángulos o en pequeños volúmenes, llamémoslo, y a cada uno de esos volúmenes le aplico las ecuaciones de Navier-Stokes y voy solucionando numéricamente en cada uno de esos volúmenes. Luego sumo todos esos resultados y ahí es donde tengo ya
la valía de mi simulación. ¿Ok? Sin embargo, sin embargo, si es que, por ejemplo, acá no tengo esto que se llama capa límite en nuestra clase, lo vamos a ver con claridad que es la capa límite, pero para darles una idea, es la parte en donde el flujo, el fluido más bien dicho, está pegado a la pared del sólido con el que yo quiero modelar y el aire está pasando por arriba, ¿no es cierto? Entonces va a haber un punto en el que la velocidad de ese aire sea cero. ¿Sí? Y a esa partecita en donde la velocidad es cero, yo quiero modelarla de manera adecuada para tener toda la información. Si es que no tengo esa capa límite, por ejemplo, no tengo toda la información real de qué es lo que está pasando con el fluido. Y eso es lo que pasa con muchos softwares, ¿no? Por ejemplo, Inspire. Inspire es un software excelente. Me parece que no lo aprendimos el semestre pasado. La próxima corte, si nos da un poquito más de tiempo, lo vamos a aprender. Es bastante fácil, con dos clics ya está mallado y con dos clics más ya está una simulación, pero no tiene esta capa límite. Entonces tenemos que ser conscientes de las limitaciones de esas herramientas. Lo mismo pasa en SolidWorks, no tiene capa límite. Entonces sí, si es que yo quiero presentar mis resultados en SolidWorks para ya un tema profesional, pues evidentemente, como he escuchado muchas veces, por ejemplo, alguna vez me llamaron de la Fuerza Aérea y me decían, oiga, pero yo estoy haciendo con SolidWorks, tenemos licencias, pero no me coincide el CP de mi aeronave con el CP que reporta el fabricante. O sea, el modelo de SolidWorks no da los resultados que debería dar. Evidentemente, estamos fallando en hacer este tipo de cosas ya muy detallistas que los softwares realmente especializados sí lo hacen. El tema de la capa límite es fundamental. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la malla? Es que estas ecuaciones que gobiernan el flujo se resuelvan numéricamente, ya lo mencioné, en cada una de estas divisiones del volumen, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo voy teniendo valores discretos y no un continuo grandísimo que no pueda leer, sino valores discretos de velocidades, de presiones, de, eh, de de otras magnitudes del fluido, ¿no? ¿Y cuál es el impacto? De nuevo, y soy muy repetitivo en este tema, la calidad y el tipo y la densidad de la malla influyen directamente en la precisión y en la estabilidad y en la convergencia de una solución en CFD. ¿Ok? Fíjense, esta imagen es bien interesante. Esta imagen es bien interesante. Esta es la nariz, el morro del Fórmula 1, ¿no? Y fíjense que en la parte de esta zona de aquí, yo tengo unos triángulos bastante grandes. ¿Por qué? Porque ya me voy alejando de la capa límite. Pero cuando estoy cerca del sólido, miren esta calidad de malla. Miren esta calidad de malla. Yo tengo cuadraditos ahí que están bastante bien definidos, que son bastante bien estructurados y que me va a permitir estudiar de manera correcta a esa capa límite. ¿Ok? Entonces, fíjense lo interesante, lo chévere que es este tema de entender el por qué hay que generar una malla adecuada, específicamente en estudios aerodinámicos, en donde yo necesito que esa capa límite sea la adecuada. ¿Ok? Entonces, ya dije, ya mencioné que esto es la subdivisión del dominio y yo aquí voy resolviendo las ecuaciones en cada una de estas celdas y el impacto es decisivo, ¿no? Si yo tengo mala malla, los resultados no van a converger y los resultados no se van a parecer a la realidad. Si la malla es buena, al contrario, sí se van a parecer a la realidad. Varios tipos de mallas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una malla estructurada cartesiana, ¿sí? Una malla, ¿qué significa una malla estructurada cartesiana? Una malla estructurada significa que es una malla replicable, una malla que es factible de poder realizarla y que tiene una simetría bastante bien definida, ¿ok? Bastante bien definida. En este proyecto de la simulación de la torre de destilación, nosotros utilizamos una malla estructurada en la primera fase del proyecto, porque como dice acá, es para una mejor gestión de datos, una mejor gestión de los recursos computacionales y es para que se logre tener de mejor manera y resultados más adecuados, más rápidos. Para hacer una torre grandísima de 20 metros de altura y de 25 platos, evidentemente esta opción es la mejor porque evidentemente también siempre hay
las presiones de los plazos. Y si es que yo intento hacer una simulación detallada de 20 platos, pues realmente no me va a alcanzar la vida para terminar. Esta es una opción excelente, las mallas estructuradas, ¿sí? Hay mallas cartesianas, como se ve acá, hay mallas que se ajustan al cuerpo, a la geometría, como esta que se ve acá. Y estas serían unas mallas no estructuradas, ¿ok? Las mallas no estructuradas, específicamente la de la imagen de en medio que ustedes pueden ver acá, es una malla no estructurada. ¿Y cuál es la característica? Que tiene más flexibilidad, que se adapta mejor a geometrías complejas. Ya les voy a mostrar la geometría de los platos. Era obviamente imposible realizar una malla estructurada en una geometría real, como es una geometría de un plato, en una torre de destilación. Entonces, evidentemente aquí lo ideal es generar este tipo de mallas que se adaptan a la geometría y que hacen posible un refinamiento, por ejemplo, que hacen posible una capa límite, como les mostré hace un momento, y que hacen posible que me pueda yo adaptar a mi geometría y en función de eso poder tener resultados más cercanos a la realidad. ¿Ok? Acá tenemos una malla híbrida en la cual en la parte externa tenemos una malla estructurada, fíjense, en la parte externa es bastante estructurada, sin embargo, en la parte interior es bastante no estructurada. Entonces, aquí se ve claramente la diferencia, ¿no? Claramente la diferencia se ve acá. ¿Cuál es la estructurada? Es cuando yo veo los cuadraditos en estas zonas, ¿no? En las partes exteriores. ¿Y cuál es la no estructurada? Pues evidentemente la no estructurada es donde tengo yo los triángulos. Acá sí hay que generar este criterio de mallado. En las capas límites yo voy a refinar el mallado y en las zonas en donde tengo un flujo abierto, un fluido abierto, el mallado no tiene que ser tan fino. Todos estos criterios, pues, evidentemente nos los vamos a ver con mucho más detenimiento en clase, si es que se deciden a entrar a la maestría. Luego, temas de calidad de malla. Hay muchísimos parámetros y muchísimos indicadores para el tema de calidad de malla. De los más importantes, el aspect ratio, la parte más larga respecto de la más corta de un elemento, la asimetría, la distorsión de un elemento, en elementos finitos estructural sólido, de sólidos continuos, lo que más se ve es el jacobiano, ¿sí? Lo que más se ve es el jacobiano. A mi criterio es el fundamental. Y cuando uno estudia elementos finitos a mano, ¿sí? Recuerdo mucho y últimamente tuve contacto con mi profesor, el doctor José Carlos Miranda, quien fue mi profesor de elementos finitos en el TEC de Monterrey. La clase de él era de las más concurridas, aun cuando era una clase en inglés, ¿sí? Entonces yo aprendí elementos finitos en inglés. Bilingüe, el doctor Miranda daba su clase en inglés, por un lado, y por otro lado, el 90% de la clase era de matemática. O sea, básicamente era una clase de matemáticas aplicadas a la parte de elementos finitos. Entonces ahí ustedes imaginarán las integrales de una pizarra entera, todos los desarrollos lo hacíamos en clase, excelente. Y ahí es donde uno entiende, por ejemplo, que el jacobiano me dice qué tan cuadrado es mi cuadrado. Ustedes me van a decir, ah, pues pero un cuadrado siempre es un cuadrado. Mm, mm. En elementos finitos no siempre. Por ejemplo, por ejemplo, esto es un cuadrado, ¿no es cierto? Cuatro lados iguales. Pero yo puedo tener mallas así, ¿no es cierto? ¿Qué tan aceptable es este cuadrado respecto de este cuadrado? Ahí el criterio lo ponemos nosotros. O esto, por ejemplo, me van a decir, ah, pero esto es un triángulo. Contemos los lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Esto es un cuadrado, señores. He visto muchísimas mallas que tienden a tener elementos de este tipo. Y las herramientas que usualmente manejamos, y voy a dar nombres aquí, como ANSYS, como SolidWorks, no pueden, no pueden manejar este tipo de elementos. Es decir, si es que sale este tipo de elemento, como dirían mis amigos colombianos ayer, fíjense cómo es la vida. Ayer me encontraba también con un compañero de esa maestría. Nos hemos visto a los más de 10 años. Y él, como es colombiano, decía, si te sale esto, paila, marchó tu diseño. Tienes malos resultados. O de plano no te corre el diseño. ¿Ok? Entonces, paila.
corrige. Si es que tu herramienta de software te da la opción para corregir, pues chévere, corrígela ahí mismo. Si es que no te da la herramienta para corregir, estás en el horno, estás en la paila, porque no te va a correr esa simulación. Por eso hemos tenido un montón de proyectos últimamente en donde nos han dicho, ingeniero, por Dios, no podemos correr en ANSYS, no podemos correr en SolidWorks, no podemos correr en Fluent. Ayúdenos corriendo esta simulación. Y lo hemos hecho. ¿Sí? Porque precisamente las herramientas que vamos a ver con ustedes en esta maestría sí permiten hacer la corrección de este tipo de elementos. ¿Ok? Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Evidentemente nuestro mallador puede darnos este tipo de elementos, pero un software que no es especialista, que no es potente en la parte de mallado, no va a poder corregir esto. En cambio, un software que sí es potente, sí va a poder transformar de esto hacia esto. ¿Ok? Si hablamos de triángulos, por ejemplo, el jacobiano también me mide qué tan triángulo es un triángulo. Y como ustedes vieron, un cuadrado tiene que ser cuatro lados iguales. Si es que ya tengo dos lados diferentes, o mejor dicho, dos lados iguales o diferentes a otros dos lados, pues evidentemente ya no es un cuadrado. Y ahí voy a tener un trade-off. ¿Qué es un trade-off? Ahí voy a tener que hacer una concesión. Bajo mi calidad de malla, entonces estoy bajando mi calidad de resultados. Lo mismo pasa en triángulos. Un triángulo equilátero es cuando el jacobiano es igual a uno. Pero ¿qué sucede cuando... y eso no he explicado, ¿no? Esto de jacobiano es igual a uno. Aquí el jacobiano va a ser, qué sé yo, de 0.4, 0.5, pongámosle, ¿no? Más o menos 0.5. Ese es el parámetro del jacobiano. Aquí el jacobiano inclusive puede ser negativo. Podrá ser de -1. ¿Ok? El valor que yo quiero en el jacobiano es uno. Imagínense, acá tengo -1, es decir, está un elemento pésimo. En triángulos, vuelvo a triángulos. Este es un triángulo, este es otro triángulo también. Pero ¿qué pasa si mi solver me da esto? Miren, eso es más una aguja que un triángulo. ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, tres lados. Es un triángulo. ¿Ok? Puede ser que mi mallador me dé ese triángulo como respuesta al proceso de mallado. ¿Sí? Entonces aquí yo tendré como jacobiano 1, acá yo tendré como jacobiano 0,5 también. Esto es un valor puesto, no es exactamente. Y acá igual, yo tendré un menos 5. ¿Ok? Entonces, a mi criterio, para elementos finitos, este es el criterio más importante, el criterio fundamental, el jacobiano. ¿Y por qué se los digo? Porque sé que viene de la matemática. Viene de la matemática. Hay unas integrales ahí que demuestran que qué tan cuadrado es el cuadrado, más bien dicho, para la resolución, para el desarrollo de elementos finitos, todo viene a partir de la figura del cuadrado o del triángulo. Si han visto mis videos, ustedes verán que siempre he dicho que los elementos finitos se basan en cuadrados y triángulos, no hay más. Y es así, es la verdad. Los elementos finitos, las únicas geometrías de elementos son cuadrados y triángulos. Ya ese cuadrado y el triángulo lo extruyes como pirámide o como hexaedro, es otra cosa. Ya tenemos los elementos 3D, pero se basan en cuadrados y en triángulos. Hay nueva tecnología que está fuera del alcance de esta charla, de este webinar, en el cual ya no nos limitamos solo a cuadrados y triángulos, sino que podemos mapear cualquier tipo de forma de lo que estamos simulando. En un futuro esperemos que esa tecnología ya tenga la capacidad de hacer CFD. Por el momento no, por el momento hace solo estructural. Sin embargo, aquí es interesante mostrar esa comparación, ¿no? Aquí estamos todavía trabajando con cuadrados y con triángulos. En un futuro es bastante probable que ya no necesitemos solo cuadrados y triángulos, sino que podamos adaptarnos a la geometría de nuestro componente. ¿Ok? Perfecto. A ver, borremos acá esto. Ah, borrar todo. Perfecto. Listo. Y aquí en Annotations nos vamos. ¿Y cómo cambiamos? Disculpen ustedes, pero... creo que aquí. No, ingeniero, Ya. no se preocupe, son Sí, 2 horas tranquilamente. siempre me, Es siempre hora y me media quedo por de ahí. presentación y A media ver, hora de preguntas. muy rápidamente, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Me confirma mi estimado ingeniero Masón, si nos está acabando el tiempo, me parece que era 1 hora y media de preguntas o un poquito más de 1 hora, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer, ya, perfecto. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.
Ok, em, vamos a avanzar. Em, este tema de las condiciones de contorno es fundamental y son cruciales cuando estemos haciendo dinámica computacional de fluidos. ¿Por qué? Porque a las ecuaciones que están dentro de la dinámica computacional de fluidos, describir lo que sucede en el dominio, lo que yo le ponga en el contorno va a hacer que se comporte de distintas maneras. En otras palabras, si es que yo defino bien qué es lo que está pasando afuera del sistema, el sistema se comporta bien, digamos. Si es que yo defino mal lo que está pasando afuera del sistema, el sistema se va a comportar mal también, ¿no? Entonces, acá hay varios tipos de condiciones de contorno. Las entradas, y aquí he puesto una gráfica que me parece interesante, este también es un ejercicio muy sencillo. Este es un múltiple de escape, me parece. La entrada del fluido va a ser por este lado, ¿no es cierto? Yo quiero saber cómo se comporta en los distintos orificios de ese fluido. La salida va a ser por cada una de estas partes. Y algo muy, muy importante es este tema de la pared, ¿ok? La pared. La pared es evidentemente todo lo que está encerrando, en este caso, a este fluido. Si es que hablásemos de este múltiple de escape, la pared sería el tubo, ¿ok? La pared sería el tubo por donde está fluyendo el escape. Sin embargo, aquí hay que tener en consideración cosas interesantes, como por ejemplo, si es que yo estoy considerando que mi fluido es viscoso, ¿sí? Si estoy considerando que mi fluido es viscoso, yo debería hacer que esa pared de algún modo le retenga al fluido, ¿no es cierto? Esto para hablarlo en términos muy, muy, muy coloquiales. De algún modo yo debería hacer que esa pared le retenga a mi fluido, ¿sí? Entonces, evidentemente, si es que no estoy haciendo que esa pared retenga al fluido, no estoy simulando el fenómeno adecuado, ¿sí? Es muy complicado en software que no es especialista en CFD hacer esta específica condición de borde, que la pared no tenga un deslizamiento. ¿Ok? No slip. En Hypermesh CFD se llama la condición no slip. Cuando yo quiero, cuando yo quiero, por ejemplo, en aerodinámica, cuando quiero tomar en cuenta que el aire tiene rozamiento, ¿sí? Cuando estoy en la capa límite que les explicaba, ¿no es cierto? Que en la superficie la velocidad del aire tiene que ser cero. Físicamente tiene que ser cero. Pero esa velocidad va a ir aumentando en función de que mi punto de referencia esté creciendo sobre el Fórmula 1, en este caso, sobre un vehículo. Esa condición de no slip, de no deslizamiento, esa condición debo yo ser capaz de poner si es que mi software es realmente dedicado, especialista, potente en CFD. Si es que mi software no es potente, pues no voy a poder poner y evidentemente no voy a poder simular este tipo de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte térmica también entra dentro de las ecuaciones de conservación de energía y de Navier-Stokes. Y eso obviamente le pone una capa más de complejidad. Sin embargo, es importante y es interesante generar esa capa de complejidad para que nuestros resultados sean los adecuados. Luego, debo ser capaz, o más bien dicho, existen condiciones de contorno de simetría, ¿cierto? En este ejercicio del Fórmula 1, no sé si se fijaron, pero está la mitad del Fórmula 1 nada más, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de técnicas sirven para ahorrar recursos computacionales, la mitad, simulo solamente la mitad. O flujos periódicos, ¿no es cierto? A través de una bancada de tubos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí viene el criterio del ingeniero. La elección adecuada y físicamente realista de esas condiciones de contorno es fundamental. ¿Para qué? Para que los resultados que yo tenga reflejen la realidad, que es a la final lo que yo quiero. Si es que yo me voy a demorar días, semanas en una simulación, evidentemente lo que yo quiero es que eso refleje la realidad. Si tengo un proyecto en el cual yo quiero desarrollar un componente nuevo, evidentemente voy a querer que que esta, esto que estoy simulando refleje la realidad. ¿Ok? Entonces, es importante eso, es súper importante y aquí viene el criterio del ingeniero como tal, el poder saber elegir físicamente y en función de mi criterio, en función de lo que yo necesito, en función de los resultados que yo necesito, qué es lo que está pasando en la realidad. ¿Ok? Perfecto. Acá hablamos un poco de el fenómeno de turbulencia. ¿Ok? El fenómeno de turbulencia. Y este fenómeno de turbulencia está inherentemente presente en
todo análisis de CFD, cualquiera que este sea. En algunos me afecta más, en algunos necesito más estudio de este tema de la turbulencia, en otros seguramente no. Pero ¿qué es la turbulencia? Quienes siguen la Fórmula Uno me entenderán cuando digo que es la parte sucia detrás de un Fórmula Uno, ¿no es cierto? Eso es turbulencia. Pero ya yéndonos a a la mayor generalidad, la turbulencia no es otra cosa que lo contrario a un flujo laminar, así de simple. Un flujo laminar es esto, ¿no es cierto? Imaginémonos que esta es una tubería, ajá, y esto es agua que está corriendo dentro de esa tubería, ¿no es cierto? Entonces, aquí, fíjense que yo tengo líneas que son paralelas. Si es que yo veo este flujo, voy a verle, básicamente es como que estuviera viendo un video pausado. No estoy viendo en realidad el movimiento del agua. Y estoy viendo como que se superponen láminas, por eso se llama flujo laminar. ¿Ok? Por eso se llama flujo laminar. Sin embargo, ¿por qué dije que el flujo laminar es lo contrario al turbulento? Porque el flujo turbulento hace lo contrario a esto. Va a hacer remolinos, va a venir de este modo, va a venir de cualquier manera, va a regresarse, va a venir, va a volver. Eso es lo que hace un flujo turbulento. ¿Ok? Entonces, un flujo turbulento es impredecible. Un flujo turbulento tiene mucho que ver con la la parte no medida de la naturaleza. Y en la naturaleza hay muchísima de esa parte no medida, ¿no es cierto? No predecible, no replicable. Eso es lo que es un flujo turbulento. Es un flujo en el cual yo no puedo tener líneas y yo no sé hacia dónde va a ir, qué velocidades va a tener. Es casi que completamente aleatorio. ¿Ok? Eso es lo que es un flujo turbulento. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que yo me meta a estudiar una materia en una maestría que estudie lo que es aleatorio? Pues es que es así. Si es que no nos pusiéramos a estudiar lo que es aleatorio, no existieran los aviones, no existieran los parapentes, no existiera el agua fluyendo por los fluidos, no existieran las torres de destilación. ¿Sí? Este tipo de fenómenos hay que estudiarlos y hay metodologías para estudiarlos. Y en la materia, en la maestría en general, vemos las metodologías para estudiar esto que es tan impredecible como es la turbulencia, ¿no? Es algo bien interesante la turbulencia, sin embargo, siempre hay que tenerle el respeto que merece por ser impredecible como tal, por ser impredecible. Entonces, hay varios modelos que toman en cuenta esta turbulencia. Por ejemplo, el modelo Reynolds Average Navier-Stokes, ¿sí? Hacemos también una aproximación matemática a lo que hace este modelo Reynolds Average Navier-Stokes y me permite promediar las ecuaciones. No es otra cosa que un promedio en el tiempo. Y eso baja la complejidad de las ecuaciones de Navier-Stokes y me permite generar este tipo de modelos que sean rápidos, que sean logrables y que me permitan dar resultados que sean en la práctica útiles. Eso es lo que me sirve a mí, ¿no? Por ejemplo, modelos como kappa epsilon, kappa omega, el famoso SST. Estos modelos, los softwares comerciales lo tienen, pero es importante entenderlos desde un inicio y eso es lo que hacemos en mis clases, en la maestría, para empezar. Luego, este tipo de modelos, Reynolds Average y Navier-Stokes, son computacionalmente eficientes, son ideales para la mayoría de problemas de ingeniería. Hay otro tipo de modelos, por ejemplo, los Large Eddy Simulation, ¿no? Que resuelve directamente remolinos más grandes, ¿sí? Y se modela solo para y modela a los más pequeños, ¿no? Entonces, este es un balance entre costo y precisión, ¿sí? Los Large Eddy Simulation. Y otro tipo de modelo de turbulencia es el Direct Numerical Simulation. Resuelve todas las escalas de turbulencia, ¿sí? Todos los remolinos, desde los grandes hasta los pequeños. Este DNS se utiliza netamente para investigación porque es extremadamente costoso, ¿ok? En la industria utilizamos esto, por ahí esto, pero esto no es pagable en la industria. Esto no es pagable en la industria. Esto es utilizable para investigación en universidades, en nuestras maestrías, en centros de investigación. Esto es pagable ahí. En la industria trabajamos con esto, que nos presenta resultados eficientes, cercanos a la realidad, tal vez no exactos, pero que tengan un valor práctico. ¿Ok? Perfecto.
Vamos avanzando. Muy bien. Bueno, lo que mencioné, ¿no? Acá el objetivo es convertir las ecuaciones diferenciales parciales de las cuales está compuesto en los sistemas de ecuaciones de Navier-Stokes. Hacemos un estudio profundo en mi materia, en la maestría, para quien se anime. Hacemos un estudio profundo de estos sistemas de ecuaciones y vamos a ver que CFD lo que hace es convertir a estas ecuaciones en ecuaciones algebraicas. Es lo mismo que hace elementos finitos, si ustedes se ponen a ver, y si es que han estudiado elementos finitos. Elementos finitos es como, me encanta compararlo como con los logaritmos. ¿Se acuerdan de los logaritmos? Los logaritmos básicamente le bajan la complejidad a las operaciones matemáticas. Claro, porque una suma de logaritmos en realidad es un producto. El producto yo lo puedo expresar como una suma de logaritmos. Por eso existían las famosas reglas de cálculo antes, ¿no? Que en lugar de multiplicar a la multiplicación, yo le convertí en una suma. Y así voy bajando el grado de las operaciones. Elementos finitos es lo mismo. Elementos finitos o volúmenes finitos es lo mismo. De ecuaciones integrales o diferenciales, yo las bajo, las reduzco a ecuaciones algebraicas. De hecho, a ecuaciones matriciales. Ya estas ecuaciones matriciales yo las puedo programar en computadoras. Por eso es que podemos tener ecuaciones o soluciones de ecuaciones diferenciales en computadora. Es porque evidentemente, es porque evidentemente yo tengo yo he bajado el grado de estas ecuaciones y yo puedo hacerlas más simples. Eso así explicado en términos muy simples, eso es lo que hace elementos finitos. Me baja el grado de una ecuación diferencial y me permite resolverlo numéricamente, ¿sí? Y em, en CFD, en CFD hay dos métodos principales, el método de volúmenes finitos y el método de elementos finitos. Ahora, ustedes seguramente habrán escuchado que para CFD únicamente se utiliza volúmenes finitos. ¿Ok? Hay herramientas muy conocidas como Fluent, que utiliza volúmenes finitos. Sin embargo, también se puede trabajar con elementos finitos. ¿Cuál es la ventaja aquí? No sé si puse esta, no creo que puse esa diapositiva, pero bueno, ¿cuál es la ventaja de trabajar con elementos finitos? La ventaja de trabajar con elementos finitos es que mi simulación se vuelve menos sensible a la calidad de malla. Si es que ustedes trabajan con volúmenes finitos, esa simulación es muy sensible a la calidad de malla. O sea, en otras palabras, esa malla tiene que tener una calidad buena si es que quieren que los resultados sean buenos. Si la calidad de malla es así, así nomás, los resultados van a ser así, así nomás. Si la calidad de malla es mala, los resultados van a ser malos, así de directamente proporcionales de este tema. Ahora, hablando en cambio de elementos finitos aplicados a CFD, pues ahí sí estamos hablando de que eh, una, una malla no tan buena, una malla no tan buena, me puede dar resultados tampoco tan malos, ¿no? Digamos que medianamente aceptables. Me da un margen de maniobra. ¿Ok? Esa es la ventaja de elementos finitos aplicado a CFD. ¿Sí? Y eso es lo interesante y lo diferente también, ¿no? Lo que se utiliza ahora en el mercado, elementos finitos aplicados a CFD. Y hablando de elementos finitos, como ustedes conocerán, es una técnica numérica bastante robusta que resuelve las ecuaciones diferenciales y las convierte en algebraicas, como ya mencioné. Y en el contexto de la aplicación, es un método dominante en análisis estructural, sin embargo, es aplicable 100% a CFD, totalmente aplicable. Y como ustedes vieron, tiene sus ventajas desde el punto de vista práctico y aplicable, ¿no? Ok, bueno, aquí quiero saltarme un poco ya a aplicaciones, no me quiero ir tanto a la parte teórica, que no quiero que se me duerman por acá, sino que quiero mostrar algo de aplicaciones adicionales. Y quiero meterme a la parte de inteligencia artificial. Ahora eso está en boga, ¿no? La parte de inteligencia artificial está en boga. Es de lo que habla todo el mundo. Tan en boga está, tan en boga está que hasta a mí me contagió. Estoy terminando una maestría en inteligencia artificial en ciencia de datos. Y eso siento yo que le da una riqueza adicional a esta maestría, a mis materias,
porque ya estamos hablando en términos que ahora todo el mundo habla, ¿no? No podemos ahora separar la parte de simulación de la parte de datos, de la parte de inteligencia artificial. ¿Por qué? Y aquí les voy a hacer una analogía con la cual un profesor mío de la maestría me explicaba y es realmente interesante. Cuando ustedes hacen elementos finitos, ¿qué es lo que tenemos inicialmente? Tenemos la data, ¿no es cierto? Que es mi geometría. Esto sería el dato. En elementos finitos, aquí yo tengo el modelo numérico, ¿no es cierto? Tengo el modelo numérico a través del cual yo proceso mis datos y ¿qué es lo que me saca? Mis resultados, ¿no es cierto? Mis resultados. Entonces aquí mi incógnita son los resultados. Ya tengo el modelo y tengo mi data. En cambio, cuando hago análisis de datos, ¿qué tengo? ¿Qué creen ustedes que tengo? Tengo mi data, ¿no es cierto? Mi data que yo quiero, en este caso, que quiero predecir. Se utiliza muchísimo este término. Tal vez se lo ha prostituido un poco, pero me gusta utilizarlo también, el término predecir. Quiero hacer predicciones respecto de mi data. Tengo también los resultados. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener, o mejor dicho, de todos mis componentes, la regla de dedo o la regla esta así escrita dentro del análisis de datos es que únicamente ocupe el 80% de datos para entrenamiento y el resto de datos yo lo tenga para aplicar, para ver qué es lo que sucede en mi modelo. Entonces, de mi misma cantidad de datos, yo puedo tener la predicción por un lado y los datos de origen. Yo he separado aquí 80% a datos de origen y 20% los que he utilizado para entrenar mi modelo. ¿Y qué es lo que busco? En inteligencia artificial, en ciencia de datos, busco el modelo. Esta es mi incógnita, ¿ok? Entonces, si se fijan que es un problema muy similar, yo igual tengo datos y con esos datos lo que estoy buscando es el modelo y ese modelo me va a servir para hacer nuevas predicciones de resultados diferentes a los que yo he entrenado, ¿ok? Así de simple es la ciencia de datos y la inteligencia artificial vista desde el punto de la ingeniería mecánica, de la ingeniería de CFD. Así de simple es. Y esto también es bastante simplificado y simple de aplicar. Bastante simple de aplicar. No nos complicamos acá en la parte de cómo aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Supongamos que aquí estoy mostrándoles, yo tengo como dato histórico de entrenamiento a mis modelos estos 7 diseños. ¿Diseños de qué son? Son diseños de un múltiple de escape. ¿Ok? Múltiple de escape. Este es un múltiple de escape del cual tengo 7 diseños diferentes. ¿Ok? Cada uno lo he corrido y en cada uno me he demorado, pónganle ustedes 2, 3 horas en que corra mi modelo. ¿Ok? Sin embargo, o mejor dicho, con estos modelos, más bien con estos modelos, yo lo que hago es entrenar a mi red neuronal, ¿sí? A mi machine learning. Entreno, le entreno a mi inteligencia artificial, ya sea localmente en mi computadora o ya sea en la nube, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Yo usualmente lo que cuando estoy diseñando este tipo de componentes, se me ocurren nuevas ideas, ¿no? Y aquí se me ocurrió otro nuevo diseño. Fíjense qué tan diferente es de todos. No coincide con ninguno. Acá está similar esta parte, pero no tiene esta curvatura. Acá no coincide con ninguno. ¿Ok? No coincide con ninguno. Y yo realmente ya no tengo las 2, 3 horas para correr este diseño. Me están pidiendo resultados ya, porque sin esto no pasa el informe y no sigue el desarrollo de mi producto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Irme directamente con este nuevo modelo, con este nuevo diseño, a mis datos entrenados y decirle, predíceme cómo es el comportamiento CFD de este nuevo diseño a mi modelo de inteligencia artificial entrenado. ¿Y qué es lo que saca? Pues precisamente saca cómo se va a comportar el CFD de ese modelo de esta nueva parte que es totalmente diferente a todas las partes. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho? Magia. No hemos hecho magia. Hemos utilizado los datos de entrada que les mostré, ¿se acuerdan? Hemos utilizado los resultados, en este caso el modelo, donde yo voy a tener los resultados, y hemos buscado en el modelo para que prediga cómo estos resultados, en función de los datos de entrenamiento,
qué probabilidades tiene de velocidades, por ejemplo, en cada uno de estos puntos. Así se aplica inteligencia artificial en dinámica computacional de fluidos. Para ello hay software muy especialista que se llama en este caso Physics AI. Vamos a tener una clase específica de Physics AI aplicada, de inteligencia artificial aplicada 100% a CFD, pero ustedes ya me entendieron el concepto. El concepto básicamente es este, es que yo con mis datos previos, con mis datos anteriores, entreno entreno a mi modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial. Si ustedes se ponen a ver los significados, la inteligencia artificial no es más que un Machine Learning que ha sido entrenado con muchísimos datos, muchísimos más datos, ¿no es cierto? Y dentro de Machine Learning hay muchísimos algoritmos de Machine Learning, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, no estamos hablando exactamente de lo mismo, pero son conceptos muy similares. La inteligencia artificial abarca al Machine Learning, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo un modelo de Machine Learning, un modelo de inteligencia artificial. Este modelo me va a permitir predecir qué es lo que pasa con esta nueva parte, ¿sí? Entonces, es interesante y ahora, como tengo ya una visión mucho más clara de lo que es la ciencia de datos, de lo que es la inteligencia artificial, ya podemos ir integrando estas dos facetas, estas dos ciencias que cada vez están más integradas. Ahora Así se les aplica muestro la un Necesario ejemplo para inteligencia con, ustedes. esta es artificial una en la nota Mostrando conversación, resolución de un distintas análisis de condiciones de impacto, la ¿sí? impacto. aplicación de estas dos ciencias para resolver sus problemas, ¿sí? Evidentemente, el momento en que yo quiera hacer este tipo de predicciones, lo puedo hacer con Machine Learning, lo puedo hacer con inteligencia artificial, ¿no? Es- Este es un, a ver, discúlpenme. Ajá, ahí está. Estos son videos que están en mi canal de TikTok, ingeniería.avanzada.es, en los cuales explicaba, ¿no? Explicaba que aquí yo voy a ingresar con esta nueva geometría, y esta nueva geometría lo que me permite es tener esto, tener una predicción inmediata de esta nueva geometría en función de los datos entrenados. Ya tengo una predicción inmediata de cómo se va a comportar. No tengo que pasar mucho tiempo aquí. Y este otro video también es interesante, ¿sí? Este es, en cambio, aplicado a la parte de impactos. Aplicado a la parte de impactos, ¿sí? ¿Qué sucede? Una normativa para impactos en capós de vehículos, ¿no? Y me pide que haga varias pruebas, varios ensayos. Yo inicialmente corro mi simulación y estoy teniendo el impacto en este punto, ¿sí? Ya corre mi simulación, como ustedes van a ver, tengo el impacto en este punto. Pero ¿qué es lo que sucede si yo necesito que no solamente impacte en un punto? Esta es la simulación de una cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si es que a esa cabeza yo quiero hacerle impactar no solamente aquí, sino en otro punto del capó, acá, por ejemplo? ¿Sí? Yo cuando ya tengo mi modelo entrenado, sencillamente muevo mi cabeza y fíjense, el modelo ya me predice cómo se va a deformar, cuánto se va a deformar y en qué forma se va a deformar. ¿Ok? Esto no es aplicado a CFD, pero si ustedes se fijan, estamos hablando de lo mismo. Son datos de ingreso, datos de salida, y yo quiero ahí predecir el modelo. Quiero predecir el modelo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando y cómo se está comportando. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia y lo que hacen ahora pocos profesionales y lo que ustedes están llamados a hacer, a ir integrando diferentes herramientas en su práctica profesional, ¿no? Aquí estamos integrando inteligencia artificial con CFD y eso es totalmente factible y de hecho no tan difícil de hacer. Ahora, si ustedes me dicen, no tengo una simulación, sino que tengo solamente los datos, también con los datos, siempre y cuando tengamos datos, todo, llévense esto también clarísimo en mente, todo lo que esté con datos, de todo lo que tengamos datos, es factible de aplicar no solamente inteligencia artificial, sino ciencia de datos, data science. Entonces, con este criterio, pues ustedes ven que la ciencia de datos es transversal y está presente en básicamente todas las disciplinas. Vamos a ver en nuestra materia un poco de este tema también, como les he mostrado, aplicado al CFD, pero aplicar este tipo de herramientas que hoy están tan de moda, que como ustedes saben no son nuevas, que tienen muchísimos años ya en el mercado, pero que a partir de una aplicación tan popular como ChatGPT, ahora sí se pusieron en el ojo del huracán. No estamos seguros, y hablando un poquito de inteligencia artificial, de que ya esté a la vuelta de la esquina la famosa AGI, ¿no? La Artificial General Intelligence. Sin embargo,
de que esto es transversal. Y de que si es que no lo sabemos, estamos un paso atrás, es lo correcto. Así que en mi clase particularmente y en toda la maestría, es nuestra misión el aplicar este tipo de tecnologías para hacer más rápido los procesos, para generar nuevo contenido y sobre todo para enseñarles y para aplicar con ustedes en la práctica. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Tengo demasiado material para mostrarles, sin embargo, voy a mostrarles algo que estoy seguro que será de su interés. Bueno, este es el material de trabajo del Fórmula 1 que lo vamos a ver con ustedes, ¿no? Este es el flujo de trabajo que vamos a hacer. Son varias diapositivas, pero miren, partimos de aquí, esta es la geometría del Fórmula 1. Si ustedes se fijan, es una geometría bastante detallada. No es lo simple de geometrías que se ven en videos de YouTube, sino más bien es una geometría bastante detallada y paso a paso, y lo hacemos con ustedes paso a paso, es que vamos guiándoles en la consecución del Fórmula 1. Aquí hacemos básicamente una reparación de superficies, si es que hay alguna superficie que faltante, la parchamos con las herramientas de Hypermesh FD y lo que tenemos aquí es que validar y que nos salga este visto en la parte validada. Luego de eso, hacemos un corte, literalmente le pasamos una sierra a este Fórmula 1 y trabajamos con la mitad. Con esta mitad, ahora sí, modelamos nuestro túnel de viento. Fíjense cómo modelamos el túnel de viento, lo vamos construyendo y luego aplicamos una operación booleana, una subtracción, ¿sí? Una subtracción para dejarle cavado dentro de ese túnel de viento a la geometría del Fórmula 1. Y a partir de ahí sí vienen técnicas de mallado, ¿no? Aquí, más acá, fíjense ustedes, más acá tengo las técnicas de mallado, donde voy a ir poniendo en cada superficie, qué tipo de malla quiero y en función de eso se va a mallar. Miren, todos estos pasos para lograr a la final que me malle mi geometría, ¿sí? Y lograr que la malla sea de esta calidad. Así tiene que quedarnos la malla con esta calidad, ¿sí? Y luego de eso, pues sí, vienen ya los resultados y analizamos qué es lo que nos está sacando nuestro nuestro Fórmula 1. Y aquí hay varias cosas adicionales donde hacemos los cálculos de los CPs y todo el tema. ¿Ok? Entonces quería mostrarles rápidamente, esto es material de trabajo que compartiremos con ustedes, con quienes se decidan estudiar nuestra maestría, pero ustedes ven que todo está ya diseñado paso a paso y que lo vamos haciendo juntamente conmigo. Entonces aquí es, aprenden o aprenden. O sea, vamos a hacer un CFD de un Fórmula 1 y de una geometría bastante realista de un Fórmula 1 para que tengamos ese conocimiento, ¿no? Y ahora para terminar, y muy rápidamente, esto es, esto es un material inédito y realmente, realmente es uno de los proyectos que que hemos desarrollado en este último tiempo, es el análisis hidrodinámico de una torre de destilación. ¿Ok? Es el análisis hidrodinámico de una torre de destilación. Este es un problema ya real. Entonces, ¿qué es la destilación? ¿Qué es la destilación? Básicamente aquí está una diapositiva. La destilación es un proceso de separación física, ¿no? En el cual básicamente se hierve, en este caso al petróleo, y el momento en que está el petróleo ebulliendo, se van separando los componentes que tienen diferentes puntos de ebullición, ¿ok? Los volátiles hierven a temperaturas más bajas y suben los vapores. Los fluidos, que son más pesadas, hierven a temperaturas más altas, ¿sí? Y se van quedando en la parte de abajo. Este fenómeno es bastante complicado de modelar. Y dentro de una torre de destilación que hace esto, básicamente, lo que se tiene es básicamente dos fenómenos que no se quieren. Por un lado, hay lo que se llama el whipping y por otro lado hay lo que se llama el flooding. El whipping o lloro es cuando el vapor que está subiendo tiene una presión demasiado baja. Y el flooding es en cambio cuando el vapor, eh, la velocidad del líquido es demasiado alta y tiende a inundar, a saturar todas las partes de las bandejas de la torre de destilación, ¿no? Entonces aquí
Entonces aquí la estrategia de simulación fue bastante simple. Iniciamos modelando con este modelo físico, Volume of Fraction. ¿Mm? Volume of Fraction. ¿Qué significa este modelo físico, Volume of Fraction? Que estoy modelando dos fases de un mismo fluido, pero que no se mezclan, que son inmiscibles. Y también que están compartiendo una interfaz. ¿Ok? Entonces aquí yo no tengo que duplicar las ecuaciones para la fase líquida y para la fase de vapor. ¿Ok? Sino que comparten las mismas ecuaciones. Si es que yo utilizase el modelo normal de dinámica computacional de fluidos, tendría que duplicar las ecuaciones. Una para el fluido, para el líquido y otra para el vapor. Este modelo es el que se utiliza en la industria para ahorrar costos y para ahorrar recursos computacionales, ¿sí? Luego, utilizamos un modelo que se llama un medio poroso, ya les voy a mostrar el video, y las condiciones de contorno validadas respecto a un software de procesos. Y el software que utilizamos para resolver este caso se llama AcuSolve, el que les he mostrado. A ver, este es el video, ¿dónde está? Este es el video. ¿Ah? Entonces, esto es lo que se quiere lograr con la torre de destilación, ¿no? Inicialmente por esta parte está ingresando flujo y se ve que las presiones aumentan en determinadas zonas, son los 28 platos, ¿ok? Sin embargo, lo que se quiere aquí ver es si es que existe alguna zona donde existan sobrepresiones. Eso nos va a dar una, un indicativo de que puede haber mal funcionamiento en la torre. ¿Ok? En esta parte, en esta zona, no hay sobrepresiones, entonces la torre aparentemente está funcionando adecuadamente. ¿Sí? Sin embargo, en el análisis de las velocidades en esta zona, sí encontramos unos hallazgos interesantes, que en esta zona, que era evidente, en esta zona por el ingreso de la presión, acá yo voy a tener unos cambios en velocidades, aquí estamos viendo velocidades internos del fluido, en velocidades internas del fluido. Entonces, es importante estudiar esta zona de la torre de destilación. ¿Y cómo lo hicimos? Con un análisis FD detallado. Acá, como les mostré en la presentación anterior, este es un mallado estructurado. ¿Ok? Sin embargo, acá ya utilizamos un mallado no estructurado para darle el detalle completo a las bandejas. ¿Ok? Y una metodología similar, ¿no? En la geometría 3D la mallamos. Aproximadamente aquí tuvimos 6 millones de elementos, ¿sí? Para una malla de alta resolución. 6 millones de elementos es un montón. Hubo una simulación que tardamos 2 semanas en que nos dé resultados. Imagínense eso, 2 semanas. En una computadora potente, porque hicimos la inversión en una computadora más potente en el laboratorio. Luego, em, la física fue que modelamos con el mismo modelo multifásico Volume of Fraction y utilizamos también ecuaciones de turbulencia kappa epsilon. Las condiciones extraídas fueron del borde. Y acá un ejemplo rápido de cómo es la geometría. Miren ustedes, esta geometría es bastante compleja y había que simular cada uno de estos agujeros con unas tapitas, ¿ok? Con unas tapitas, las zonas por donde entra el fluido y las zonas por donde sale. Bastante complejo. Entonces, así es como hicimos el mallado. Y fíjense ustedes cómo está este mallado desde el punto de vista de estructuración. Las zonas internas las quisimos hacer de mejor calidad y en donde está atravesando el fluido tiene una calidad un poco más baja. Esto para optimizar recursos. ¿Ok? Esta es la malla que mencioné que tiene 6 millones y solamente un quinto, un sexto de la torre. ¿Sí? No estamos hablando de la torre completa, que nos hubiéramos demorado todo el año en tratar de correr, de mallar la torre y tratar de simular, es bastante complicado. ¿Sí? Y aquí vemos el tema de la convergencia numérica. ¿Por qué este tema de la convergencia numérica se ve aquí que varía tanto? Precisamente por el fenómeno de cambio que existe, ¿no? Por el fenómeno de que el vapor sube y el líquido baja. Entonces, evidentemente ahí va a haber una cierta inestabilidad, digamos, en la malla y eso va a generar que tenga estas fluctuaciones. Sin embargo, eso es lo esperable, lo correcto. Después, pues acá un poco de los resultados. A ver, veamos un poquito. Em, Aquí tenemos un resultado en presiones y fíjense ustedes que se confirma la simulación general. Hay un gradiente de presión bastante sostenido. En alguna simulación vimos que con alguna condición de entrada ese gradiente era alto, o sea, había picos de presión. Eso precisamente es lo que no se quiere. Corregimos
el diseño y en función de eso ahora ya se tiene unos picos de presión, no existe más bien dicho picos de presión, se tiene una, una simulación sostenida. Aquí está un ciclo, aquí está un ciclo de la simulación y se ve claramente cómo el líquido va bajando. Lo que se quiere es que baje y lo que se quiere también es que por estos agujeros pase el vapor, ¿sí? Vaya pasando el vapor. Eso es precisamente lo que se necesita. Aquí lo que estamos demostrando es que el líquido está bajando por esta zona y está bajando por este bajante y el vapor es el que sube. Entonces, las condiciones extremas es que aquí el vapor no tenga la suficiente presión y por aquí caiga el líquido, pero realmente no está sucediendo eso, sino que el líquido está saliendo por las bajantes nada más. ¿Ok? Y aquí lo que se ve es las velocidades, ¿no? Aquí se ve un poco más del movimiento de de esta simulación, ¿no? Aquí se ve el movimiento de cómo está entrando esta parte y saliendo por esta zona de acá. También es importante este análisis de vectores de velocidad para ver si en algún punto hay algún atrapamiento, algún atrapamiento, hay algún cuello de botella, pero se ve que los vectores de velocidad están tomando su dirección hacia las bajantes del líquido y las salidas y únicamente por los platos está subiendo el vapor. Eso es lo que se espera de un proyecto como este. Y aquí tenemos un poco de las trayectorias, ¿sí? A ver por dónde están pasando estas trayectorias de fluido. Y evidentemente se ve que este líquido está pasando por esta parte y por esta bajante. Eso es lo que me interesa, ¿no? Los vectores de velocidad sumados con el contour de qué es lo que está pasando, pues me da, épale, ¿qué pasó? Ajá, si algún tema sucede, solamente para mostrarles estos vectores de velocidad. Ajá, aquí están los vectores de velocidad que se va viendo cómo salen por la parte donde tiene que salir el líquido. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. No sé si es que exista alguna pregunta que podamos subsanar en estos minutos que nos quedan. Si es que hay alguna pregunta dentro del auditorio, podemos subsanarla con todo gusto. Estimado ingeniero, pues muchas gracias. Como siempre, nos trajo esta vez una bomba de información, la verdad. Muchas cosas nuevas de lo que presentó la última vez que tuvimos un webinar. Increíble esta última columna de destilación. Básicamente esto ya es simular un sistema térmico porque está trabajando ya con temperaturas. Ahí está metido temperaturas, está Eso metido está pues fluidos, o sea, realmente, fue brutal. Es un proyecto brutal, la ya es un verdad. sistema complejo. Ujú. Así es. Sí. Y lo Listo, a ver, pudimos estimado hacer. ingeniero, pues tenemos aquí en el chat, el ingeniero Fernando Maldonado dice, hablando un poquito de lo que se resumió con la IA. Sin embargo, dice, esos modelos resultantes obtenidos en IA no se aproximan a lo que se diría es un modelo óptimo de lo que se ve en los múltiples de alto rendimiento. ¿Cómo considera usted, estimado ingeniero, esta pregunta? A ver, desmenucémosle un poco. No se aproximan a lo que se diría es un modelo óptimo. A ver, es que aquí tenemos que tener claro qué es lo que quiero con la IA. ¿Ok? Con la IA yo no estoy buscando específicamente en el ejemplo que mostré. De hecho, déjenme buscarlo si tengo por acá. Yo no estoy buscando la geometría óptima, ¿no? No estoy buscando la geometría óptima. Lo que estoy buscando es de mi geometría que yo estoy diseñando en función de mi experiencia qué está pasando, cómo se está comportando. Otra cosa sería si es que yo estuviese buscando la geometría óptima. Para ello yo tendría que hacer otro tipo de estudio, mucho más tradicional, el que habrán escuchado mencionar, probablemente el de diseños de experimentos y en donde sí podemos aplicar algoritmos de optimización en función de parámetros. De eso fue el tema de mi tesis de maestría en México, el hablar de diseño robusto, que se llama, si es que gustan, se puede investigar un poco de este tema. El diseño robusto es básicamente que mi diseño sea, no sea dañado por el ruido que está circundando al exterior. El ruido en este caso puede ser, en este caso, la conformabilidad de los tubos,
o el flujo, el ruido no le tiene que afectar a mi diseño. Eso es un diseño robusto. Eso sería, estaríamos hablando de otra cosa si es que yo quiero el diseño óptimo de el espesor, del diámetro, de la forma. ¿Sí? Acá la inteligencia artificial nos sirve para predecir, este diseño que yo le pongo me saca los resultados. Ahora, para sacar el diseño óptimo, también se puede utilizar la inteligencia artificial, perdón, probablemente con otra metodología, pero es absolutamente aplicable a los datos. Y me sostengo en lo que dije, siempre que haya datos, siempre voy a poder aplicar inteligencia artificial. Siempre que haya datos, puedo aplicar machine learning, siempre que haya datos, puedo aplicar ciencia de datos. Y eso me va a ayudar a mejorar los resultados de lo que yo tenga. Estimado ingeniero, muchas gracias. Aquí, el ingeniero Encantado. Jorge Carrión. ¿Es rentable el negocio de las simulaciones? Si nos podría compartir su experiencia dentro del mercado nacional e internacional. Excelente pregunta y tampoco me la han hecho esta nunca. El negocio de las simulaciones realmente es complejo. Es complejo porque la línea de los costos fijos depende del costo de las licencias del software. ¿Ok? Entonces, si es que yo tengo un costo fijo de licencias muy alto, evidentemente voy a tener que hacer mucho movimiento para cubrir ese costo de licencia. En nuestro caso, es por eso es que hemos optado por acreditarnos como laboratorio acreditado, valga la redundancia, porque eso nos da un plus, ¿sí? Eso nos da un plus. ¿Plus en qué sentido? Un plus en el que estamos pasando de un océano rojo, en donde todo el mundo simula, hay muchos ingenieros independientes que hacen su simulación, a un océano azul, en donde somos una empresa, la primera en Latinoamérica, en la cual tenemos una acreditación y nos enfocamos en otro mercado. Si por ahí el negocio de las simulaciones ahora yo lo veo bastante enfocado en estudiantes, hay muchas empresas que se dedican únicamente a hacer tesis, por ejemplo, o a resolver trabajos de estudiantes, pues nuestra visión, mi visión en la empresa es enfocarnos en las empresas, básicamente, ¿no? En tener un valor agregado que es una acreditación para ahí sí ofrecer un valor distintivo, realmente generar valor a las empresas. Y eso es lo que ha funcionado en las empresas que son bastantes con las que hemos trabajado, ya sea en la parte autobuses, ya sea en la parte CFD, ya sea en la parte impactos, ya sea en la parte análisis estructural. Entonces, ese valor agregado nos ha permitido encontrar el océano azul en el cual prácticamente no tenemos competencia y en el cual estamos trabajando con empresas que se dan cuenta de que este tipo de herramientas son necesarias y son realmente importantes para el desarrollo de la ingeniería en el país. ¿Sí? Entonces, mi recomendación ahí es encontremos nuestro propio océano azul. Nosotros lo encontramos en la acreditación. Cada uno de ustedes debe encontrar su océano azul para poder ejercer y poder llevar este tipo de conocimientos para que realmente sirva para la ingeniería en el país. Muchas gracias. Tal vez el ingeniero Jaime López está activo su micrófono. Estimado ingeniero, ¿alguna pregunta? No, lo que pasa es que volví a ingresar y automáticamente me aparece el micrófono encendido. Mil disculpas. Ah, no se preocupe. ¿Algún otro ingeniero que tenga alguna pregunta para el ingeniero Cepeda? Pues al parecer, pues no creo que tenemos ninguna pregunta. Estimado Inge, como siempre, yo le quedo muy, muy agradecido por regalarnos realmente este conocimiento, compartirlo, que obviamente esto es muy de base. Esto se necesita años de experiencia y estudio que, pues, que nos llegue gratis, pues es un gran favor que usted nos hace. Muchas gracias, estimado ingeniero. Es un honor, mi estimado ingeniero Mazón, es para mí un honor la invitación y es parte de mi misión de vida, el compartir esta experiencia. Básicamente el conocimiento está, la información está libre y todos ustedes pueden acceder a esta información. Hay canales en YouTube, el mío mismo, si es que quieren ver clases, si es que quieren ver cosas de esta misma conferencia, va a estar subida en mi canal de YouTube. Está gratuita ahí la información. Sin embargo, la experiencia es la que, como bien menciona, hace falta años y hay ocasiones que ni siquiera el capital, el dinero lo compra.
y que pues es mi misión de vida compartirla, es mi misión de vida que más personas apliquen estas herramientas precisamente por el bien del país, de nuestra ingeniería. Somos capaces, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Sin embargo, a veces no nos las creemos, a veces nos quedamos en una zona de confort. Esta es una buena oportunidad para salir de esa zona de confort y aplicar a nuevas aventuras en una maestría en esto que es tan bonito como CFD. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimado Inge, pues y nos veremos en unos pocos meses, pues en nuestra segunda corte. Encantadísimo. Muchas gracias. A ver, permítame, Listo, ingeniero, permítame una excelente noche. Muchas gracias. hacer un stop share. Un abrazo, que estén muy bien. Pues bien, estimados ingenieros, les quedo muy agradecido.